Conozcamos hoy 3 fragmentos de una de las últimas obras de Isabel Allende, Violeta, donde encontramos una mezcla de historia, emociones y eventos que a cualquiera pudiera sucederle. Empecemos. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Ludey Flores. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. En el episodio de hoy leeré 3 fragmentos de una de las últimas novelas de la escritora Isabel Allende. Publicada en enero de 2022, Violeta nos hace un paseo sobre diferentes momentos de la historia que se vivieron en Sudamérica y el mundo, mientras le cuenta a su nieto Camilo su historia, a la par que cuenta cómo algunos eventos personales marcaron determinantemente su vida, empezando en 1920 con la gripe española y acompañando diferentes hechos que fueron un parteaguas en el mundo y por supuesto el continente, como la pandemia del COVID-19, donde nos podremos adentrar en una historia intrigante, llena de detalles históricos, emocionales y relacionales al mejor estilo de Allende. Violeta, personaje central, inspirado en la madre de la autora sin llegar a caer en la biografía, dicho por ella. Primer fragmento, página 15. Primera parte, El destierro, 1920-1940. Vine al mundo un viernes de tormenta en 1920, el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad, como solía suceder en los temporales, y habían encendido las velas y lámparas de queroseno, que siempre mantenían a mano para esas emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones, que también conocía, porque había parido 5 hijos, y se abandonó al sufrimiento, resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas, quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña, y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento. En ocasiones anteriores habían contado con una comadrona, siempre la misma, pero la mujer había sido una de las primeras víctimas de la influenza y no conocían a otra. Mi madre calculaba que había pasado toda su vida adulta preñada, recién parida o reponiéndose de un aborto espontáneo. Su hijo mayor, José Antonio, había cumplido 17 años. De eso estaba segura, porque nació el año de uno de nuestros peores terremotos, que tiró medio país al suelo y dejó un saldo de miles de muertos, pero no recordaba con exactitud la edad de los otros hijos ni cuántos embarazos malogrados había padecido. Cada uno la incapacitaba durante meses, y cada nacimiento la dejaba agotada y melancólica por mucho tiempo. Antes de casarse, había sido la debutante más bella de la capital, espigada, con un rostro inolvidable de ojos verdes y piel traslúcida, pero los excesos de la maternidad le habían deformado el cuerpo y agotado el ánimo. En teoría, amaba a sus hijos, pero en la práctica prefería mantenerlos a una confortable distancia, porque la energía de ese tropel de muchachos producía un disturbio de batalla en su pequeño reino femenino. En una ocasión le admitió a su confesor que estaba señalada para parir varones como una maldición del diablo. Recibió la penitencia de rezar un rosario diario durante 2 años completos y hacer una donación significativa para reparar la iglesia. Su marido le prohibió volver a confesarse. Bajo la supervisión de mi tía Pilar, Torito, el muchacho empleado para todo servicio, trepó a una escalera y amarró las cuerdas, que se guardaban en un armario para esas ocasiones, en 2 ganchos de acero que él mismo había instalado en el cielo raso. Mi madre, en camisón, arrodillada, colgando de una cuerda en cada mano, pujó por un tiempo que le pareció eterno, maldiciendo con palabrotas de filibustero que jamás empleaba en otros momentos. Mi tía Pía, agachada entre sus piernas,
Estaba lista para recibir al recién nacido antes de que tocara el suelo. Tenía preparadas las infusiones de ortiga, artemisa y ruda para después del parto. El clamor de la tormenta, que se estrellaba contra las persianas y arrancaba pedazos del tejado, apagó los gemidos y el largo grito final cuando asomé primero la cabeza y enseguida el cuerpo cubierto de mucosidad y sangre, que resbaló entre las manos de mi tía y se estrelló en el suelo de madera. ¡Qué torpe eres, Pía!, gritó Pilar alzándome de un pie. Es una niña, agregó sorprendida. No puede ser, revísala bien, masculló mi madre agotada. Te digo, hermana, no tiene piripicho, replicó la otra. Segundo fragmento, página 137. Mi antigua institutriz y Teresa Rivas fueron amantes en un tiempo en que la homosexualidad era privilegio de los aristócratas y los artistas. Los primeros, porque lo practicaban con discreción, como uno de mis parientes lejanos cuyo nombre no vale la pena mencionar. Y los segundos porque se abanicaban con las normas sociales y los preceptos religiosos. Los casos conocidos eran muy pocos. Algún periodista, escritores, una poetisa de fama mundial, un par de actores, pero había muchos otros en secreto. Al principio, Miss Taylor y Teresa Rivas vivían pobres como ratones, en la buhardilla de Teresa. Pero al poco tiempo, Miss Taylor consiguió empleo como profesora de inglés en un colegio de niñas, donde habría de enseñar durante 20 años sin que nadie cuestionara su vida privada. A los ojos del mundo era una solterona, asexuada como las amebas. Ganaba poco, pero también daba clases privadas y eso les permitió alquilar una casita modesta en un vecindario de clase media, donde finalmente instalaron el piano de cola. En cuanto pudo hacerlo, José Antonio les pasaba una mensualidad porque el sueldo de Miss Taylor apenas les alcanzaba para los gastos básicos. Teresa Rivas dejó su empleo en la Compañía Nacional de Teléfonos para consagrarse por completo a la lucha feminista. Colaboraba en organizaciones dedicadas a los derechos de la mujer, al voto, a la custodia de los hijos, que antes era exclusiva del padre, a disponer de ingresos propios y de protección en el trabajo, a la defensa contra la violencia, en fin, a favor de muchos cambios fundamentales en las leyes que hoy damos por sentados. También proponían el derecho al aborto y al divorcio, que la Iglesia Católica condena en los términos más incendiarios. En esa época todavía existía el infierno. Teresa decía que si los hombres parieran y tuvieran que aguantar un marido, el aborto y el divorcio serían sacramentos. Creía que los hombres no tienen derecho a opinar, menos a legislar, sobre el cuerpo femenino, porque no conocen la fatiga de gestar, el dolor de parir y la esclavitud eterna de la maternidad. Eran ideas tan radicales que Teresa iba a dar a la cárcel con cierta regularidad por publicar sus ideas, crear disturbios callejeros, incitar a la huelga, irrumpir en el Congreso y, en una ocasión, asaltar al presidente de la República en un acto público. En los periódicos salió que una feminista desquiciada le había tirado un tomate maduro al presidente durante la inauguración de una planta de leche en polvo. Teresa alegaba que ese era un negocio de los americanos para reemplazar el milagro de la leche materna por una basura envasada. Estuvo presa 4 meses hasta que José Antonio logró sacarla en libertad. Tercer fragmento, página 196. Para mi hijo Juan Martín, esas semanas que pasábamos anualmente en Santa Clara eran paradisíacas. Se curaba de forma milagrosa de las alergias y el asma, y pasaba el día al sol a la siga de Torito, que le enseñó a manejar el camión y a cuidar los cochinillos. Se nos perdía durante horas cuando leía, tirado en el suelo de la pajarera, que todavía estaba en pie y tenía el letrero en la puerta que prohibía la entrada a personas de ambos sexos. «Déjame aquí en Santa Clara, mamá», me pedía Juan Martín cada año, y yo adivinaba el resto de la frase, lejos de mi papá. En la pubertad renunció a tratar de complacer a Julián, y la ansiosa admiración que había sentido por él en la niñez se transformó en aprensión. Le tenía miedo. Nieves, en cambio, detestaba el campo. En una ocasión le comentó a Julián que la tía Pilar era una vieja seca y Torito un hombrón tarado, lo cual fue recibido con risotadas. Quise mandarla castigada a su pieza por atrevida, pero su padre me lo impidió porque la niña tenía razón, dijo. Pilar era una bruja y Torito un idiota. Pero a pesar de su insolencia y su aparente cinismo, mi hija era admirable. Al pensar en ella, la veo como un ave de plumaje colorido y voz ronca, alegre, grácil, lista para emprender el vuelo y dejar todo atrás, desprendida.
Su temple quedó probado ese día del terremoto, el más fuerte que se haya registrado jamás. Duró 10 minutos. Destruyó 2 provincias, provocó tsunamis de olas gigantescas que llegaron hasta Hawái y pusieron un barco pesquero en medio de una plaza de Sacramento y dejó un saldo de miles de víctimas. Fue una tragedia, incluso en este país, donde estamos acostumbrados a que la tierra tiemble y el mar se enfurezca. La vieja casa de Santa Clara se bamboleó un buen rato antes de desplomarse, y eso nos dio tiempo para escapar con la jaula del loro en medio de densas nubes de polvo, el estrépito de vigas y pedazos de paredes que caían por todos lados, y el ronquido terrible que surgía del vientre del planeta. Se abrió una grieta enorme en el suelo, que se tragó a varias gallinas, mientras los perros aullaban. No podíamos mantenernos en pie, todo daba vueltas. El mundo se volvió del revés. Siguió temblando por una eternidad, y cuando creíamos que por fin había pasado, venía otro sacudón formidable. Y entonces sentimos un estallido y vimos las llamas. La cocina de gas había explotado y lo que quedaba de la casa estaba ardiendo. En medio del caos, la humareda y el terror, Nieves se dio cuenta de que la única que no estaba entre nosotros era Teresa. No vimos a la niña correr hacia la casa en llamas. Si la hubiéramos visto, la habríamos atajado. Tampoco sé cómo ocurrieron las cosas. Solo sé que minutos más tarde la oímos llamar a Torito, pero no podíamos ubicar la dirección de sus gritos y nadie pensó que provenían de la casa. De pronto vislumbré a través del humo y el polvo a mi hija, arrastrando a duras penas a Teresa por la ropa. Torito fue el primero en alcanzarla. Levantó el cuerpo inerte de Teresa con un brazo y a Nieves con el otro, y las alejó del incendio con su fuerza de gigante multiplicada por la emergencia. Nieves no tenía ni 10 años. Frases literarias encontradas en Violeta que te dejarán pensando. Con el tiempo se recuerdan los hechos, pero se borran las emociones. Habíamos hecho voto ante Dios y la sociedad de amarnos y respetarnos hasta la muerte. Eso es mucho tiempo. Si yo hubiera sospechado cuán larga puede ser la vida, habría modificado esa cláusula del contrato matrimonial. Es más fácil ser altruista y generoso con la panza llena que con hambre, decían. Nunca he creído eso, porque he visto que tanto la maldad como la bondad se dan en todas partes. No creas que eres alguien especial o mejor que los otros. Acuérdate de que al clavo más prominente le cae el martillazo. Esas mujeres del campo me enseñaron que el coraje es contagioso y que la fuerza está en el número. Lo que no se logra sola se consigue entre varias. Y mientras más sean, mejor. El viaje de la vida se hace de largos trechos tediosos, paso a paso, día a día, sin que suceda nada impactante. Pero la memoria se hace con los acontecimientos inesperados que marcan el trayecto. Esos son los que vale la pena narrar. Una historia rica en detalles y descripciones, con una mujer resiliente como protagonista, nos invita a conocer más aspectos relacionados con feminismo, violación de derechos humanos, de pasiones y relaciones, de ideologías, dictaduras y democracias que nos tocan la fibra en Latinoamérica. ¿Te atreves a leerla? Escuchaste Español con Todo.